Inforradio presenta El Cuarto Programa. Capítulo 22. Con Carlos Padilla. Es cierto que la vida de hace unos meses no es igual a la de ahora, y quizá decir que estuvimos en la casa del invitado de hoy, sentados a menos de 1 metro, mientras hablábamos, suena marciano. José Antonio Zarzalejos es un nombre histórico del periodismo español y nos invitó, amablemente, a sentarnos en su sofá para la charla que usted está a punto de escuchar o de ver, si lo prefiere. Tuvimos que retrasar su publicación por problemas de sonido y nos vino una pandemia en mitad de todo esto. Pedimos disculpas si el sonido no está a la altura del invitado ni del espacio que presento, pero las palabras de Zarzalejos no debían quedar en el tintero de sonidos encajonados. Espero que las reciban, como yo lo hice, como un aprendizaje de vida, periodismo y estilo. Discrepamos en algunos asuntos, pero ¿quién está del todo de acuerdo con alguien? La vida sería enormemente aburrida. Bueno, hoy nos acompaña una persona que tiene más premios que episodios tiene este programa, más años de carrera periodística que todos los miembros de este espacio radiofónico juntos. El dato es que cuando él empezó a dirigir el diario ABC, yo todavía no había nacido, por lo que hoy nos viene una historia de las grandes, ¿no? El inicio de esta historia tiene lugar en Bilbao, tiene un dónde, también tiene un cuándo, el año 54 del siglo pasado, aunque créanme poco importa. Aquí importa el quién, y quien ha venido hoy es quien ha venido hoy, también sus circunstancias. Y también importa el cómo ha llegado hasta aquí. Y los porqués, que alguno habrá. Se podría decir que llegó al periodismo después de hacer Derecho, aunque no sabemos cuándo comenzó a llamar la atención eso de juntar letras, de informar, de opinar. Comenzó escribiendo crónica de tribunales en el diario Hierro de Bilbao. Yo diría que tiene principios, los suyos, algo meritorio, créanme. Además nos recibe en su casa, y que alguien como José Antonio Zarzalejos nos reciba en su casa, pues es algo de alabar. José Antonio, bienvenido al cuarto programa. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Esto de venir a casa de invitados siempre me da mucho miedo, porque digo, ¿y si ahora hacemos una mala entrevista? No tiene. Yo creo que las buenas o las malas entrevistas no tienen que ver con los lugares, tienen que ver con las preguntas y sobre todo tienen que ver con las respuestas. Pues ya empezamos con las preguntas. ¿Qué tiene que tener la casa de un periodista? Bueno, no conozco, las que yo conozco tienen una cosa que es muy común, libros, muchos libros. Y en esta casa, pues aquí se ven algunos libros, pero hay otras habitaciones donde están repletas de libros, fundamentalmente libros. ¿Cuántos libros puedes llegar a tener? Miles. No los he contado, pero probablemente estoy por encima de 5.000 libros. ¿Y un libro con especial cariño que guardes? No soy mitomano, no tengo ese tipo de creencias un poco obsesivas. Si hablamos de temas, en cada tema tengo algunos libros de referencia. Por ejemplo, si hablamos de España, pues es evidente que tengo algún libro de referencia, como puede ser España como problema, de Naín Entralgo, que me llama extraordinariamente la atención y que consulto con cierta frecuencia. Si hablamos de la historia reciente de España, sobre todo la historia del pensamiento, pues indudablemente creo que he leído todo de Unamuno, que es un referente, o he leído mucho de Ortega y he leído mucho de Manuel Azaña. Esas son las grandes lecturas, digamos, de autores hasta la mitad del siglo pasado. ¿Hay algún libro que leyeras cuando eras joven que dijeras, pues me gustaría dedicarme al periodismo por esto? ¿Cómo te vienes tú de periodismo? ¿Desde pequeñito ya te gustaba el oficio? Sí, yo cuando terminé el entonces bachillerato y preuniversitario, le dije a mi padre, que era fiscal en Bilbao, que quería ser periodista. Entonces, ciencias de la información no existía, periodismo no era una titulación universitaria, era una escuela de periodismo que había en Madrid, y entonces los padres tenían mucho ascendiente sobre los hijos en cuanto al señalamiento de la carrera profesional, y me sugirió que hiciese Derecho en la Universidad de Deusto,
Lo hice, pero simultaneé los estudios de Derecho, que por otra parte me resultaron muy gratificantes, con escribir en los periódicos. Escribí efectivamente en el diario Hierro, que era un diario vespertino ya desaparecido, luego en la Gaceta del Norte y luego en el Correo. Pero simultaneé mi carrera jurídica con mis análisis periodísticos, inicialmente jurídicos, y luego ya fueron mutando hacia los de carácter jurídico-político, hasta el año 89. Es decir, después de haber obtenido una plaza de letrado en la Diputación Foral de Vizcaya y haber sido jefe del Servicio Jurídico de la Diputación de Vizcaya. Y en el año 89 hubo una tesitura de bifurcación en la vida, en la que tuve que tomar una decisión: o me dedico por entero al derecho o me dedico por entero al periodismo. Y ahí es donde yo tomé mi decisión vital más trascendental, que fue la de me dedico al periodismo por entero. Abandoné la carrera jurídica, no dejé la abogacía, porque sigo siendo colegiado, pedí la excedencia de la Diputación Foral de Vizcaya y pasé a ser director adjunto del Correo de Bilbao y posteriormente director. Y alguien que te dijera, José Antonio, quédate con el derecho, es más fácil, que la vida del periodismo es muy dura, que ya tienes un puesto más o menos asegurado? Mucha gente, muchísima gente. Amigos y miembros de mi familia pues, entonaron esa salmodia, ¿no? Estás en un puesto de alto funcionario de la Diputación Foral de Vizcaya, el derecho tiene muchísimas aplicaciones, la vida de periodista es más insegura desde todos los puntos de vista, y lo era mucho más en las circunstancias en las que yo accedí directamente en plenitud al periodismo, porque eran aquellos años de plomo en el País Vasco, donde significarte con posiciones políticas o ideológicas o simplemente cívicas te sometía a un determinado riesgo, y ese riesgo sí que lo sentí. Por lo tanto, es verdad que recibí muchísimas admoniciones para persistir en mi carrera jurídica y no iniciarme plenamente en la periodística. Pero venció la vocación, mi predisposición, y eso que se decía, que es tan bello, ¿no? Sartre, de que esta es la profesión más bella del mundo. Y para mí lo fue, lo ha venido siendo y lo sigue siendo ahora. Y desde que empezaste hasta esos días, ¿ha cambiado mucho la manera de hacer periodismo aquí en España? Por completo. Ha cambiado primero ha habido la disrupción tecnológica. La disrupción tecnológica ha conllevado que la intermediación del periodista es de mucha menor intensidad, por no decir que en algunos casos desaparece. Ha emergido con enorme fuerza eso que se llama el periodismo colaborativo, o el periodismo ciudadano, basado en ese concepto un poco etéreo de la llamada democratización de la información, y eso ha cambiado profundamente. La tecnología también ha hecho que la concepción de los soportes periodísticos hayan cambiado. Antes era fundamentalmente el papel y la radio, ahora está la realidad digital, los soportes digitales. Y todo esto es un cambio de paradigma que se ha producido y que a las periodistas de nuestra generación, digamos, nos ha atropellado a la mitad de nuestra trayectoria profesional. Unos se han quedado en la cuneta porque no han sido capaces de adaptarse a estos nuevos paradigmas de la comunicación, y otros pues hemos intentado incorporarnos a este nuevo escenario de la comunicación, ¿no? Y en eso estamos, pero sí, el cambio es copernicano. ¿Y cómo te has adaptado? Porque no sé, yo me imagino, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de mi madre, que es una mujer que nació en una época, claro, muy distinta a la de hoy, y bueno, sí, se va adaptando más o menos, pero el periodista de hoy en día, si no tiene Twitter, parece que no existe. ¿Cómo te adaptas a este nuevo mundo? Bueno, sencillamente teniendo Twitter. Yo tengo un perfil en Twitter, pasé de la máquina de escribir al ordenador, y a ser un usuario digital
con un razonable nivel. Bueno, ¿eso cómo se consigue? Se consigue teniendo una vocación permanente de ser hijo de tu tiempo. Cuando uno renuncia a ser hijo de su tiempo, entonces renuncia a incorporarse a las novedades que son las que llevan la historia, ¿no? Por lo tanto, eso parte no tanto no es un problema de edad, no es un problema de ganas, no es un problema de disposición, de voluntad, de motivación, de querer estar ahí y de poner los medios para estar. Siempre tenemos un poco ahora la imagen, los jóvenes, de la redacción antigua llena de humo, de gente gritando, de las teclas, de la máquina. Sí. ¿Tienes nostalgia de esa época? No tengo nostalgia, pero sí tengo recuerdo. Yo, cuando era director del Correo en los años 90, recuerdo esa redacción en la que había humo, en la que todavía fumar en espacios cerrados pues estaba permitido, donde se mezclaban aquellos que empezaban a realizar su trabajo en ordenador y otros que todavía seguían aferradas a la máquina tradicional, a la Olivetti famosa de escribir, y después he ido viviendo poco a poco la evolución hasta que, por ejemplo, llegué a dirigir una ABC en los años 2000, en los que ya todas esas prácticas eran diferentes. Por ejemplo, había un modus vivendi en el periodismo que implicaba pues trasnochar, tener una cierta vida bohemia, salir de la redacción a las 2 a las 3 de la mañana y empezar a trabajar a las 11, salir a las 2 o 3 de la mañana de la madrugada, quiero decir, y entrar a las 11 de la mañana. Bueno, pues eso se ha acabado. Ahora, digamos que es un periodismo más oficinesco, ¿no? Es decir, ya los horarios son más estandarizados con otros sectores de servicios, y eso ha cambiado. Lo que quizás no haya cambiado es que el periodista y el periodismo tiene digamos, una vivacidad interna, una curiosidad permanente, una cierta rebelión constante, que hace que sea pues, una profesión que trasciende la profesión y que entra de lleno en tu vida. Yo no creo que se pueda dejar de ser periodista en ningún momento de las 24 horas del día, ¿no? Yo aprendí de un director que me precedió, y 30 años, que llevaba 30 años en la dirección del Correo, que me decía: mira, cuando tengas la responsabilidad de contratar o no contratar a un becario para incorporarlo a la redacción, fíjate en cómo reaccionan. Si, por ejemplo, oyen la sirena de una ambulancia o de un coche de bomberos, no se levantan de su silla y se asoman a la ventana para ver qué es lo que ha podido ocurrir, malo. Esto es anecdótico, no tiene mayor valor que lo sintomático. Quiere decir que nosotros tenemos que saltar como resortes ante hechos que puedan tener la más mínima relevancia. En definitiva, el periodismo, mejor dicho, el periodista tiene que tener una actitud de constante curiosidad intelectual, una disposición permanente a conocer, a saber y a transmitir lo que conoce y sabe. Hablamos de ETA y de lo que supuso ETA, porque antes comentaba que me micrófono cerrado. Hay mucha gente que ha nacido, muchos jóvenes, que hemos nacido en esta última etapa, incluso en los últimos años de actividad terrorista de ETA, y mucha gente que no conoce quién fue Miguel Ángel Blanco, o qué pasó en Hipercor, qué pasó realmente en el País Vasco. Y creo que esto es un medio que es joven, como es Inforradio, que hay mucha gente joven escuchando, y que la gente joven debe saber bien qué fue ETA, qué supuso ETA para el País Vasco, para España en su conjunto. Pues mira, en semanas se va a estrenar en Prime Video de Amazon, en decenas de países, una serie documental de 8 capítulos
que se titula El desafío ETA, en el que yo soy el director editorial y en el que se cuenta la historia de esta banda terrorista que nace en 1958, no con propósitos entonces violentos ni criminales, pero que va derivando hasta su primer asesinato en 1968 y que hasta muy bien entrada la segunda década de este siglo, pues no ha desaparecido en términos operativos. ¿Qué significó? Significó una tragedia para las víctimas. Estamos hablando de víctimas mortales, de más de 840 y tantas víctimas mortales. Significó miedo, el miedo de los chantajeados. Significó decenas de secuestros, algunos conocidos y otros desconocidos, y significó miles de millones en destrucción. Y eso en el terreno, digamos, más tangible. En el terreno más intangible significó una brutalidad de casi medio siglo, una brutalidad que no tenía el más mínimo de los sentidos, que se inició como un elemento de fricción intergeneracional dentro del nacionalismo vasco y que derivó en una tragedia colectiva que primero la sociedad vasca y luego el conjunto de la sociedad española, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la colaboración internacional, el firme propósito democrático que tenía la propia sociedad vasca y la sociedad española, derrotó como fenómeno criminal, ¿no? Sin embargo, hay que decir en estos momentos, sobre todo para las generaciones jóvenes, primero, no tienen que olvidarlo, no tenéis que olvidarlo, porque fue un episodio importantísimo de la historia reciente de España. Es el fenómeno terrorista junto al del IRA más resistente que ha habido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, después del año 45. Ningún fenómeno tan resistente como este en Europa, insisto. Y en segundo lugar, tenéis que ser conscientes de que todavía la catarsis del terrorismo, del post-terrorismo, no se ha hecho. ¿Por qué? Porque todavía existen agentes políticos, y me estoy refiriendo a los partidos que pueden heredar parte de los contenidos supuestamente ideológicos y políticos de la banda terrorista ETA, que lo siguen defendiendo. Que tienen representación parlamentaria en el País Vasco y en el propio Congreso de los Diputados, y que tienen un arraigo todavía muy singular en las administraciones municipales y forales en el País Vasco, incluida la Comunidad Foral de Navarra. Es un fenómeno, por lo tanto, que tiene una consecuencia ideológica que no ha llegado todavía a la conclusión de que ETA fue un fenómeno criminal, puramente criminal, sin ningún tipo de justificación, ni histórica precedente, ni tampoco en la época democrática. Y hay que tener en cuenta una cosa, sobre todo lo tenéis que tener en cuenta los jóvenes, porque aquellos que los vivimos intensamente, y éramos entonces muy jóvenes también, ETA asesinó más cuando en España había más democracia, o había democracia, y cuando en el País Vasco había más autogobierno. Es decir, el 90 y tantos % de los asesinatos de ETA se produce después de la ley de amnistía de 1977. Qué curioso, ¿no?, que con el franquismo fuese tan contenido y que con la democracia desatase la barbarie, no solamente en asesinatos criminales de gran impacto individuales, sino también en masacres colectivas como la de Hipercor o como la de los cuarteles de la Guardia Civil en Zaragoza o en Vic, por ejemplo, por citar dos ejemplos. Escribiste en julio de este año un artículo en El Confidencial, hablamos de Confidencial y de todas las etapas que has tenido, sí, titulado La mierda moral y los onguietorris. Y escribías, decías, me gustó mucho el artículo, decías: el grueso de la sociedad vasca no quiere asumir que no se ha desprendido de la mierda moral que suponen estos homenajes públicos
a asesinos juzgados y condenados y que no se han arrepentido de sus crímenes, sino que los reivindican como una hazaña. EH Bildu es la fuerza política que recoge los rescoldos de ETA y para mantener vivo su recuerdo en la versión falsaria de su lucha en el conflicto, y Arnaldo Otegi es el máximo representante de esa cloaca organizativa. ¿Todavía no existe una unanimidad en la condena a ETA en el País Vasco? No, no existe. Es más, no solamente no existe una unanimidad en la condena a ETA, sino que esos son guietorris, que en euskera es esas bienvenidas populares en los pueblos de los militantes etarras que son escarcelados por el cumplimiento de sus condenas, total o parcialmente, pues quiere decir que siguen siendo celebrados como budaris. Budari en euskera es soldado, es decir, como, en definitiva, patriotas, como luchadores de una causa que siguen considerando justa. Y Arnaldo Otegi, que está condenado también por delitos que tienen que ver con el terrorismo, es la máxima representación de un líder político que sigue sosteniendo que, bueno, que lo de ETA, la criminalidad de ETA respondió simplemente a un conflicto, y que una de las partes de ese conflicto fue ETA y la otra fue el Estado español y el Estado francés. Esta es una simetría absolutamente inadmisible desde el punto de vista democrático, cívico y ético, pero se sigue sosteniendo. Probablemente hay un síntoma que causa cierto estupor, que explique el éxito de un libro como Patria, de Fernando Aramburu, ¿no? Que lo que hace es, de una manera ficcionada, pero muy realista, indagar en el ambiente, en ese ambiente denso, de miedo, opaco, sórdido, que fue creando, sobre todo en las zonas más rurales, menos urbanizadas, menos urbanas del País Vasco, el terrorismo en los años más duros, que yo creo que son desde el 80 y el 80 prácticamente al 2000, al año 2000, esos años esos 20 años son verdaderamente tremendos. Patria, que creo que va a ser ahora en HBO como una serie también, van a ficcionar el libro en HBO. Sí. En el 89 llega usted a la redacción de El Correo de Bilbao. Son los años de plomo de ETA. ¿Cómo vive el periodista, y no sé si estuviste amenazado por la banda terrorista, cómo vive el periodista bajo una época muy dura con ETA? Pues tengo que decir que el valor de la clase periodística en el País Vasco fue realmente extraordinario. Cuando yo llegué digamos, al Correo, ya se había producido el asesinato de José María Portel, un periodista muy conocido de la Gaceta del Norte, ¿no? Y se trabajaba bajo la presión del señalamiento de los críticos hacia Herri Batasuna y los críticos contra las acciones terroristas. Personalmente, yo me considero un privilegiado, porque desde el momento en que fui amenazado, y lo fui amenazado gravemente 2 veces, pues dispuse de medidas de seguridad extraordinarias, y bien es cierto que tan agotadoras, que el día que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997, tomé la decisión con mi mujer y conjuntamente de vámonos del País Vasco por una razón, porque tenemos 3 hijos. No vemos el final de este horror, no vemos el final de este horror, no vemos la reconciliación de esta sociedad. Queremos que nuestros hijos crezcan en un ambiente de normalidad, de libertad, de valores cívicos y valores éticos y democráticos sanos. Y en el año 98, cuando cumplí 5 años en la dirección del Correo, me trasladé, como otros muchos vascos, porque hay una auténtica diáspora
calculada en más de 300.000 personas, me vine a Madrid y llevo desde el año 98 en Madrid. ¿Cómo recuerda el día en que mataron a Miguel Ángel Blanco? Probablemente fue uno de los días más emotivos y sobrecogedores de cuantos he vivido. Solamente se podría comparar con el 11M en Madrid, aunque eran asesinatos de muy distinta naturaleza. Lo viví de una manera, digamos, escalofriada, permanentemente escalofriada, porque yo tenía la seguridad, nunca tuve duda de que ETA iba a asesinarle. No tuve nunca ninguna. Y además acudí a la manifestación el sábado de su asesinato, acudí además con mis hijos, y esto era a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde, cuando llegué al periódico. Nada más llegar, recibí una llamada entrando prácticamente en el garaje diciéndome que venía a encontrar el cuerpo de Miguel Ángel Blanco, que todavía vivía, que estaba en situación agónica y que era trasladado con vida al hospital, donde finalmente falleció porque las heridas que tenían eran mortales de necesidad. Fue un asesinato precedido de un secuestro crudelísimo, aunque no fue el único, pero sí fue quizás el más dramático, porque además la personalidad de la víctima, digamos, sugería inocencia, sugería juventud, sugería vida, ¿no? Y sobre todo sugería una ausencia absoluta de responsabilidad política o de otra naturaleza, ¿no? Y por lo tanto fue particularmente duro. Vamos a dejar ETA y vamos a entrar en el cambio de cuando usted se marcha del Correo y llega a ABC en el 99, creo, en septiembre del 99. Bueno, yo tengo un periodo intermedio. Vengo a Madrid en el 98 y hasta septiembre del 99 me hago cargo de la dirección editorial del Grupo Correo, que entonces integraba a 13 periódicos regionales. Y en septiembre del año 99, efectivamente, soy nombrado director del diario ABC. ¿Cómo es el momento en el que le ofrecen a uno ser director del ABC? Esto suena muy bien en el currículum. Pues para un periodista de mis características era un gran reto y una gran satisfacción. También era un honor. Yo creo que era el primer periodista vasco director de ABC y el director de ABC más joven y el director de ABC que previamente había dirigido un medio también importante, muy importante, el más importante del norte de España, como era El Correo. Por lo tanto, lo asumí como un extraordinario desafío y con un propósito de hacer de ABC el gran periódico de la derecha liberal, culta, abierta, por supuesto, apoyando los valores tradicionales fundacionales de ABC, como es el apoyo a la forma monárquica del Estado, y con una adhesión inquebrantable y absoluta a la Constitución de 1978 y al régimen de libertades y el Estado de Derecho. En el momento en el que dicen que va a ser usted director de la ABC, ¿a quién llama primero? Es decir, ¿a quién dice, oye, me han hecho director de la ABC? A mi mujer, a la madre de mis hijos, que ha sido la compañera, sigue siendo la compañera de mi vida, y que ha sido siempre mi gran apoyo. Y la segunda persona que se lo dije fue a mi madre, que por alguna extraña intuición, años antes me había dicho: hijo, tú terminas siendo director de ABC. Y entonces le dije: oye, madre, pues resulta que esa intuición que tú tuviste, pues se ha cumplido. Pero la primera persona a la que llamé fue a
a mi mujer, que es mi gran compañera de viaje. ¿Será el diario más antiguo de España, si no me equivoco, o de los más antiguos de España? No es el más antiguo de España, es el decano de la prensa nacional, de los de distribución nacional, pero hay periódicos regionales y locales que son incluso más antiguos. ABC se funda en 1903, 1903, y yo precisamente tengo la gran suerte y el honor de ser el director del centenario. Es decir, yo en 2003 celebramos el centenario del periódico, que es mucho decir, un periódico con 100 años, que ya son 116, si no me equivoco. Pues lo que decía, es uno de los más antiguos de España. Sí. Tiene sus pros y sus contras, pero por ejemplo, implantar la llegada de la era digital al diario ABC o cambiar alguna forma de hacer periodismo en ABC, ¿es difícil en un diario decano de la prensa española? Bueno, yo venía ya de renovar el correo. El correo, yo estuve en Estados Unidos, la empresa editora del correo me envió a Estados Unidos durante varios meses sabáticos para introducir, por ejemplo, lo que ahora es tan normal y que vosotros os parecerá casi una cosa del Pleistoceno, pero entonces no había color. Entonces yo estuve en Estados Unidos, en San Petersburg, en el Instituto Pointer, aprendiendo, digamos, las técnicas de color, las técnicas de diseño, de todo esto. Y por lo tanto ya había implantado el color, cambio de secciones, de formato, de cabecera y todo esto en el correo. Por lo tanto ya tenía alguna experiencia en esta materia. Y cuando yo llegué, además, en 1999, a ABC, el cambio tecnológico fundamental ya se había producido. Es verdad, sin embargo, que la digitalización de la información no estaba plenamente desarrollada, desde luego no estaba en los niveles actuales, pero ya apuntaba claramente que las cosas iban por ahí, que la tecnología de la información nos llevaba a una realidad digital diferente a la del papel. Estuve dirigiendo ABC en dos etapas, desde el 2004, bueno, hasta el 2004... desde 1999 a 2004. Y después un impasse, ¿no? Luego estuve año y pico como secretario general de Vocento, que era la fusión de Prensa Española, editora de ABC, del Grupo Correo, y de nuevo, en diciembre de 2005 hasta 2008, una segunda etapa, porque el Consejo de Administración volvió a requerirme para ser director. ¿Y ese impasse a qué se debe? Bueno, no lo sé. Yo creo que el que me sucedió es un gran periodista, Ignacio Camacho, que además de gran periodista es probablemente de los mejores articulistas que hay en España en este momento, que además es un gran amigo, pero que probablemente la dirección, que tiene implicaciones también con labores de gestión, administrativas, de manejo de equipos, de interlocución con la propia compañía en los cargos ejecutivos, probablemente le cuadraba menos, ¿no? Y creyeron que mi regreso era adecuado. Además, hemos hablado de Internet. ¿Cree usted que el periodismo ha adaptado bien Internet? ¿Se debía haber creado muros de pago desde el principio? ¿Ha habido una especie de libertad gratuita de Internet al principio con el periodismo? ¿Se ha equivocado el periodismo de alguna manera con esa relación con Internet? No, el error de la gratuidad, que es la aprehensión de conocimiento a través de fuentes de forma gratuita, es una idea, yo creo que perversa, que se produjo en España en los años 90. Se creyó que el consumo de productos culturales era un bien mostrenco, es decir, que no pertenecía a nadie, que era de todos, se despreciaron los derechos de autor. España fue un país, ahora lo es menos, donde reinaba la piratería, es decir, donde se bajaban ilegalmente música, películas, libros,
y donde bueno, pues, también empezó a consumirse gratuitamente información. Quizás en aquel momento se tenía que haber puesto unas reglas de compromiso claras, es decir, bueno, los consumos de productos intelectuales tienen derechos de autor, están realizados por profesionales en las distintas materias que necesitan vivir y que por lo tanto tienen derecho a cobrar por las prestaciones que están haciendo, aunque sean intangibles. Detrás de todo eso hay empresas mercantiles que también tienen que financiarse, pero en aquel momento no hubo la suficiente determinación y la suficiente claridad y visión de ideas para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y hoy hemos llegado a una situación en la que efectivamente es difícil concebir pagar por recibir información, pero sin embargo el futuro del sector periodístico, de los medios de comunicación, está en monetizar el tráfico en las webs, sea webs de periódicos que además se distribuyen en formato papel, sean nativos digitales y por lo tanto tengan solamente presencia en el soporte digital. ¿Cómo se abordará eso? Bueno, está por ver. Hay algunas experiencias, pero quizás tengamos que fijarnos en las exitosas que se han producido fundamentalmente en los países anglosajones, Estados Unidos y Gran Bretaña, donde hoy por hoy los ingresos importantes se producen a través de las suscripciones a las informaciones en las webs, en los diarios digitales, y no tanto por publicidad en el soporte papel. Ese hay un punto importante en su dirección de ABC en el 11M y en la posición del diario. Y las presiones que recibió usted o recibieron gente del diario por, si no me equivoco, corríjame, de no seguir la línea que había marcado, por ejemplo, el diario El Mundo, de seguir otra línea distinta. Sí, ese es el punto más, digamos, más conflictivo de mi dirección, ¿no? en ABC, que se produce además en la segunda etapa, entre 2005 y 2008. Yo quise que el periódico fuese siempre veraz, aunque la veracidad muchas veces desafiase las preferencias o las tendencias de los propios lectores. Y es verdad que yo no apoyé, no secundé, porque no creí, basado en datos recabados por profesionales acreditados en la investigación periodística, en las llamadas teorías de la conspiración. Y eso tuvo un alto coste personal para mí, en términos de diría, enfrentamiento con otros pseudo compañeros, que no considero compañeros, y tuvo un alto coste también para el propio periódico porque fue boicoteado, concretamente desde la COPE y por Federico Jiménez dos Santos, fue boicoteado abiertamente. Y se creó ahí un frente mediático que defendía las tesis de la conspiración, pero después, en 2007, la sentencia de la Audiencia Nacional estableció la verdad judicial, y la verdad judicial es que no intervino ETA, no intervinieron los servicios secretos de ningún tercer país, no intervino ningún agente doble de la Guardia Civil. Fue un atentado yihadista, y ese atentado yihadista queda perfectamente reflejado en una sentencia de largo recorrido y de una gran hondura técnica, que curiosamente solamente se recurrió al Tribunal Supremo, pero no fue a instancias europeas, con lo cual la verdad judicial respaldó las tesis de que el atentado del 11M fue un atentado yihadista y desacreditó totalmente las teorías de la conspiración. Pero insisto, mantener esa postura en ABC tuvo un alto coste personal, profesional para mí,
y tuvo un coste importante también para el periódico. Lo que pasa que después ha habido una retribución, una gratificación, tanto al periódico en su reputación y en su credibilidad, como personalmente también ha ocurrido conmigo, ¿no? ¿Cuál es su relación con Federico Jiménez Los Santos? Inexistente. Fue inexistente desde el momento en que él empezó una campaña de denigración por la que fue condenado en el Tribunal Supremo, con la indemnización más alta que la Sala Primera del Tribunal Supremo ha impuesto a un periodista, con una sentencia ejemplar dictada por el presidente de la Sala como ponente, el magistrado Siol Rius, que en la actualidad es magistrado del Tribunal Constitucional. Es una historia pasada de la que queda la sentencia, y se me han olvidado los insultos, y hay personas que para mí en mi memoria son inexistentes, y entre ellas la que usted acaba de citar. ¿Y con Pedro J. Ramírez? Bueno, con Pedro J. Ramírez me saludo, sí. ¿Cómo valoraría su etapa en el diario ABC, en el cómputo global, olvidando esa etapa intermedia de impasse? Bueno, al final el conjunto de los 7 años fue un intento de hacer un periódico abierto, liberal, representativo de una derecha democrática madura, desprendida de determinadas adherencias negativas, con una fuerte impronta cultural, y sobre todo un periódico muy receptivo a la realidad de su tiempo, ¿no? Y yo creo que lo conseguimos. Quizás en aquellos tiempos es verdad que al final se produjo una polarización muy importante, pero hubo un tiempo de una mayor serenidad. El recuerdo más agradable que yo tengo es que yo he entrevistado a todos los presidentes del gobierno, he entrevistado a grandes figuras de la política española, de la derecha y de la izquierda, y bueno, está reflejado en la hemeroteca, ¿no? Vayamos ahora a la política española, que está siempre muy interesante. Publicó, y de ese nuevo actor también, ¿no? Que tampoco está en nuevo, que es Vox. Publicó usted un artículo, una columna muy exitosa, que se titulaba Vasco, español, conservador y monárquico, pero jamás con Vox. ¿Ha hecho mucho daño Vox a la política española? Bueno, todavía no le he dado tiempo. Si le damos mucho tiempo, podría hacérselo, si le damos mucho tiempo. Pero la cuestión es, más que hacer previsiones sobre lo que Vox pueda hacer, ¿por qué existe Vox, ¿no? Si Vox es una anécdota o es una categoría, si Vox es una iniciativa proactiva o reactiva. Yo me atrevo a pensar que Vox es la materialización en España de un nacionalpopulismo que ya se está produciendo en otros países, como Italia, Francia, incluso en Alemania, en los países nórdicos, con morfologías distintas, y que España no se puede sustraer a ese movimiento de nacionalpopulismo que, digamos, refuta e impugna eso que se llama lo políticamente correcto, que es un esquema de manejo de la política convencional entre dos grandes bloques, el bloque de la derecha popular, democristiana y liberal y conservadora, y del bloque de la izquierda socialdemócrata.
Bueno, esa irrupción se ha producido también porque nosotros tenemos algunos factores endógenos que han producido elementos de reacción. Y ahí me atrevo a señalar fundamentalmente el problema territorial, la crisis de Cataluña, aunque hay otros factores, hay otros factores. ¿Tiene relación con alguien de Vox? No sé si ha hablado una vez, ha conocido a Santiago Abascal. Yo a Santiago Abascal creo haberle conocido hace muchos años, porque él además es también del País Vasco, es alavés, y creo haberle conocido hace muchos años, pero no tengo relación ni con Abascal ni con ningún dirigente de Vox. No conozco ni a Ortega Smith, ni directa ni indirectamente, ni tampoco he tenido nunca relación con Iván Espinosa de los Monteros, ni con la señora Monasterio, ni con ningún otro. He tenido relación, sí, profesional, con Hermann Tertsch, que es eurodiputado, y al que, en circunstancias en las que no tenía los comportamientos políticos e ideológicos actuales, contraté para el diario ABC, después de su salida, creo recordar, el diario El País. Es usted monárquico, en una época en la que ser monárquico es muy impopular. ¿Por qué es usted monárquico? Bueno, refuto la pregunta, el presupuesto de la pregunta, es decir, que es muy impopular. Habría que ver los sondeos que no se publican, pero que existen, en la que el rey goza de una alta consideración. Pero al margen de esta circunstancia, porque yo creo que la monarquía parlamentaria es una institución muy funcional para España. ¿Por qué? Porque preserva la jefatura del Estado de los vaivenes electivos propios de las repúblicas, que en nuestro país, las dos que ha habido, han dado malos resultados, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Y porque creo que la corona es una institución que ha ido construyendo la realidad española desde hace muchos siglos y que con distinta fortuna, según los distintos reinados también, ha impulsado el país. Creo que en este momento además se da una circunstancia incontestable, y es que dentro de los países, de los 20 países que tienen los mayores y mejores estándares democráticos, están las monarquías europeas, es decir, desde la británica a la noruega, la sueca, la danesa o la española. El problema no reside en que república y democracia y monarquía sin democracia, no. Es si con monarquía tenemos una democracia de igual o superior calidad que con una república. Mi respuesta es rotundamente sí. Tanta calidad democrática o mejor calidad democrática que muchísimas repúblicas. La forma de Estado está al servicio de la autenticidad del sistema democrático. Y nuestra monarquía parlamentaria lo demostró don Juan Carlos en el tránsito de la dictadura al sistema constitucional de 1978, y lo está demostrando ahora el rey Felipe VI, acredita que la monarquía es un valladar de defensa de las libertades públicas. Si no me equivoco, fue usted el primero en informar de la abdicación del rey Juan Carlos en su hijo Felipe VI. ¿Cómo se consigue dar esta noticia que sin duda marcó esa historia de España, al fin y al cabo, la noticia, el hecho? Fue un proceso de información larguísimo. Diría que, confirmo que fue de más de un año. La abdicación del rey don Juan Carlos se empieza a urdir a principios del año 13, que es cuando yo
lanzó ya el primer aviso a través de Confidencial de que el rey está barajando la abdicación y se produce en junio de 2014. Era una noticia, insisto, trabajada y muy seguida. Hay que tener en cuenta también un hecho: yo tenía muchas fuentes del entorno de la casa del rey desde mis años de nacimiento, ¿no? Y por lo tanto tenía pistas que me llevaban directamente a la certeza de que ese planteamiento se estaba fraguando y finalmente a la confirmación de que se iba a producir. No sé, ¿ha tenido alguna vez algún momento de charla o de saludar tanto a los dos reyes, al emérito como al actual? Sí, claro, por supuesto. He tenido momentos de charlas, de audiencias privadas con ambos, y he podido y me he manifestado cuando me han preguntado sobre los asuntos que para ellos tenían interés, y guardo un magnífico recuerdo, lo mismo que una total confidencialidad sobre esas conversaciones. ¿Acabó de una mala manera el rey Juan Carlos su etapa de reinado con esas informaciones que iban saliendo? Yo creo que el acto de abdicación del rey fue un acto de responsabilidad política, porque su permanencia en aquellas circunstancias al frente de la jefatura del Estado hubiese erosionado la institución más que beneficiado. Y en ese cálculo de beneficios y de desventajas, don Juan Carlos creyó que ya era el momento de renunciar a la corona, porque efectivamente su permanencia hubiese provocado determinadas fricciones, y en cambio disponía de él y el propio Estado de un heredero que estaba en perfectas condiciones, en todo orden, de asumir la jefatura del Estado. Y la operación delicadísima de una abdicación, que por cierto no está en la tradición de las dinastías españolas, sí, por ejemplo, en la holandesa o en otras, fue una operación política y jurídica realmente exitosa y muy bien ejecutada. Le vi en su momento en el Rojo Vivo cuando Alfredo Pérez Rubalcaba estaba grave en la UCI, emocionando usted, hablando de la figura de Rubalcaba y del buen trabajo que hizo en ese momento de la abdicación. ¿Qué papel jugó Rubalcaba en esa transición? Bueno, es verdad, la verdad es que no, yo tuve más relación todavía con Alfredo Pérez Rubalcaba cuando dejó sus responsabilidades políticas que cuando las tenía. Charlábamos con una cierta frecuencia, intercambiábamos punto de vista, y entonces pude conocer a un Alfredo Pérez Rubalcaba que no conocía. Era el hombre que había vuelto a la universidad, con un sueldo muy limitado, que no había aceptado ningún consejo de administración ni ninguna prebenda, y que, como él decía, yo lo único privilegio que tengo es que tengo a mi disposición un coche oficial, después de haber sido vicepresidente del gobierno y ministro del Interior, y una escolta para mi seguridad. Era un hombre en ese sentido muy, muy coherente. Y él se encargó no solamente de aconsejar al propio don Juan Carlos, sino en convencer al grupo parlamentario socialista de que votase favorablemente la ley de abdicación, lo cual era muy importante, porque votar una ley de abdicación que ya implicaba también una adhesión indirecta, de forma indirecta, a la monarquía parlamentaria, cuando es sabido que dentro del Partido Socialista pues hay grupos claramente de vocación claramente republicana, ¿no? Él era accidentalista, entendía en la medida en que la monarquía era funcional, había que mantener el pacto constitucional de 1978, que se basó en la monarquía, por una parte, la monarquía parlamentaria,
y en la descentralización del poder del Estado en las nacionalidades y las regiones. Para acabar, le nombró una serie de personas, si me dice usted pues, una palabra, dos, o sí. si quiere decir más, pues digo. Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez es una persona que a mí me produce un enorme desconcierto. Ángel Expósito, su sucesor en ABC. Es un buen periodista. José Luis Rodríguez Zapatero. Un hombre que se ha creado un personaje. Felipe González. El político, uno de los 2, 3, 4 grandes políticos de los últimos 45 años en España. Pablo Casado. Una expectativa. Juan Carlos I. El rey fundacional de la democracia española. Adolfo Suárez. El hombre que se negó a sí mismo y cuando se negó resultó plenamente auténtico. Felipe VI. Probablemente el mejor rey que España podría tener en este momento. Mariano Rajoy. Me cuesta tener opinión sobre Mariano Rajoy, mucho. ¿Pero eso es por indiferencia o por más mal que bueno? Me produce una inestabilidad opinativa. ¿Y Bilbao? No. Bilbao es el bocho. es el bocho. Bueno, Bilbao es mi cuna, es mi tierra, es mis padres, es mis hermanos, mis amigos, mi universidad, mis inicios en la abogacía, mis inicios en el periodismo, mi primera dirección de un periódico. Allí nació mi mujer, allí nacieron mis hijos, allí nacieron mis hermanos. Es esa referencia territorial que te marca. Yo soy un bilbaíno indeleble. Pues José Antonio Zarzalejos, gracias por invitarnos a su casa y gracias por la charla y por el aprendizaje. Yo siempre aprendo mucho de los invitados y gracias, de verdad. Se aprende también con otra cosa, no solamente con las respuestas, sino con las preguntas. Así que muchas Pero gracias. más de la respuesta de gracias, Antonio. Esto fue una hora con José Antonio Zarzalejos en el cuarto programa de hoy. Volvemos pronto, ya lo saben, estamos en YouTube, en eBooks, en Spotify y en Google Podcast. Descansen y disfruten. Sean felices, hasta la próxima. Carlos Padilla, el cuarto programa.